¿Qué dijeron? ¿Que ya se habían acabado los podcastas? Hice todo lo posible para que este fuera mi último logro del 2021, pero fracasé, así que fue el último fracaso del año. Pero este es el primer logro del 2022. Hoy, ni siquiera quiero decir qué día soy, porque igual y lo grabé hoy, pero lo publico hasta una semana después. No se van a enterar, pero para ustedes es hoy. Hoy iniciamos con un nuevo episodio del podcast. Así que bienvenidos a todos mis podcast amigos, mis podcast amigas y mis podcast amigues. No saben cómo me ha costado trabajo volver a agarrar el ritmo de sacar los podcasts. Y me di cuenta que no soy el único. De hecho, estaba viendo en Reddit que hay todo un chorro de personas que les cuesta trabajo, sobre todo este tema de la edición. Pero aquí estamos, ¿no? Y tengo 1,000 millones de pretextos de por qué no había sacado episodios. Como que entré a un nuevo trabajo, como que estábamos en semáforo verde y a todos nos valió madre y se nos olvidó que existía el COVID y ahora todos andan con el pinche Omicron, como que hasta nos fuimos a Garibaldi y andábamos ahí en el jiji, en el jajaja. No sé, les voy a evitar todas las cosas, ¿no? Y me encantaría debrayar más de eso, pero ese no es el objetivo de este podcast. No es el objetivo hablar del síndrome del impostor o de la distopia perfeccionista o una madre así que me detectó la psicóloga y que estoy trabajando fuertemente para evitar con ella. Y todo esto hizo que no sacara más episodios. Hoy les vengo a contar una historia. Una historia que involucra estar desconectado del mundo por 5 días, meterse al corazón del Amazonas, ¿sí? Ese el pulmón del mundo, y aprender cómo hay gente que con literal nada son mucho más felices que nosotros, que lo tenemos entre comillas todo. Hoy les quiero contar la historia de cómo yo, su servilleta, su servidor, su servipollo, viví con los ticunas, que es una comunidad indígena del Amazonas. Estuve con ellos por poco menos de una semana y aprendí del mindfulness sin siquiera estarlo buscando. Bienvenidos a un episodio más de El Podcast. Esta es una historia que no tendrá tantos efectos visuales, porque para empezar los podcasts no tienen efectos visuales, no sean tontos, pero tampoco va a tener efectos auditivos, porque quiero probar un nuevo formato, que es básicamente yo contando la historia, porque básicamente yo viví esta historia. Y dije, no tiene sentido que me ponga a entrevistar a mí mismo y me ponga ahí conversaciones de los audios y de las entrevistas y me haga de comer con la Thermomix y entonces pruebe y se escuche mis masticas. Dije, no, o sea, no tiene sentido. Lo que menos tiene sentido es que Thermomix todavía no me patrocina. Todo empieza con una invitación a una boda el día 25 de septiembre del 2021 en Bogotá, Colombia. Mi mejor amigo del intercambio, el señor Juan Pablo, quien fue mi roomie en Alemania y con quien viví experiencias que me cambiaron la vida, como la vez en que vimos a los chinos, que también eran nuestros roomies, bueno, solo 2 de los 20 que estaban ahí, cortándose el pelo y literal dejando todos sus pelos en el lavabo. Bueno, él me invitó a su boda y yo tenía una gran labor en esta boda: interrumpirla. Explícitamente Juan Pablo, cuando me invitó, me dijo, güey, no voy a hacer ninguna pendejada, pero sentí que entre líneas me estaba pidiendo otra cosa y que lo salvara del matrimonio. Cuando me invitó, yo todavía estaba en un antiguo trabajo, o sea, no en el que estoy ahorita, que me impidió escribir y producir este podcast, sino estaba en otro y andaba viendo si pedía vacaciones o si trabajaba desde allá, como que no sabía qué hacer. Y pues también estaba un poquito complicada la cosa porque pues algo raro en mí, resulta ser que no me llevaba chido con mi jefe, entonces pues no sabía si me iba a dar chance o no me iba a dar chance, no sé, era como algo de incertidumbre, pero dije, chingue su madre, voy a comprar los vuelos, me voy 2 semanitas a Colombia y ya después veré, la vida proveerá. La vida se alineó porque no tuve que pedirle vacaciones a mi jefe. Mejor decidí renunciar. O sea, afortunadamente, porque conseguí una nueva chamba que es la actual, la cual espero yo escuchar este podcast en un año y seguir pensando que es la actual. Ya estoy hasta la madre de estarme cambiando de trabajo. Pero bueno, en esta entraba el 4 de octubre, que era justo cuando yo regresaba del viaje. O sea que yo tenía 2 semanotas real 100% de vacaciones, sin ninguna responsabilidad, sin ningún compromiso, sin poner un pinche automensaje de out of office, nada, o sea, tenía totalmente libertad y dije, pues entonces tengo que aprovechar este tiempo y hacer un viaje muy chingón. En esas épocas, yo estaba saliendo con una chava de Bumble, la cual me dejó en visto, porque yo antes la había dejado en visto.
Ya saben, esas malas prácticas del ghosting. Y ella me dijo, güey, vete al Amazonas. Yo iba a ir el año pasado y se canceló por el COVID. Y ahí fue donde me di cuenta y me acordé por qué la había dejado en visto. Primero, porque me dijo güey. Y segundo, porque dijo COVID en vez de COVID. En fin, ahí se me prendió como ahí algo. Dije, oye, güey, ¿y si me voy al Amazonas? O sea, nunca lo había pensado, no lo tenía yo planeado en mis viajes como, ay, ojalá un día fuera al Amazonas. Pero dije, güey, ¿por qué no ir al Amazonas? Así que me puse a investigar y resulta ser que para llegar al Amazonas colombiano, porque obviamente el Amazonas es enorme, yo quería ir al Amazonas colombiano, no se puede llegar por coche porque literal no hay carreteras. O sea, es tan tupido el Amazonas, no es estúpido, sino es tan tupido el Amazonas que no existe infraestructura para llegar a Leticia, que es el pueblo de la ciudad que está justo hasta abajo y que es a donde uno llega para entrar al Amazonas colombiano. Solo se pueden llegar por 2 rutas. Una es volar a Manaus, en Brasil, y de ahí tomar un ferry y llegar en 3 o 4 días. Si se me está la fregada mi portugués. Y la segunda es tomar un vuelo que dura 2 horas y se toma desde Bogotá. Me decidí por la segunda porque, como se dieron cuenta, está de la fregada mi portugués. Que es propósito de Año Nuevo. Espero yo próximamente sacar estos podcasts incluso en portugués. Y empecé a investigar cada vez más y más y más y me empecé a emocionar muchísimo. Iba a ir al Amazonas. Y ahora solo tenía que cuadrar qué quería hacer, ¿no? Porque solo tenía 6 días disponibles entre que llegaba a Bogotá desde México y el día de la boda. O sea, yo me iba el 19 de septiembre y el 25 yo tenía que estar en Bogotá sí o sí, porque es a lo que yo iba a Colombia como principal objetivo, ¿no? Y empecé a caer en esta trampa y en este loop de mi cabeza de ver demasiadas opciones, ¿no? De que si hago esto, si hago este recorrido, si no hago este recorrido, si voy para aquí, para allá. O sea, como que me empecé a llenar un chorro de opciones. A mí siempre me ha costado escoger hasta el sabor del helado. Y cuando me di cuenta que estaba cayendo en esta trampa otra vez de mi cerebro, de esta ansiedad por demasiadas opciones, dije, a ver, güey, ya, o sea, escoge lo que sea, porque lo que sea que escojas va a estar cabrón. O sea, vas a ir al Amazonas. Entonces me dije, deja de meter tanto pedo, compra los vuelos, escoge las fechas y ya, allá ves qué onda, ¿no? Fast forward. A este punto me puse la vacuna de la fiebre amarilla porque si van a ir al Amazonas, muy importante, y si van a ir a algún país de Sudamérica, súper importante que se pongan la vacuna de la fiebre amarilla porque si no pierden vuelos. Y es una historia que espero algún día poderles contar. Pero bueno, llegué, volé desde Bogotá, viajo a Ampalo, nos echamos unas chelas, el siguiente día me dio guayabo. Aquí ya vamos a empezar a hablar en Colombia, ¿no? Me dio guayabo, que es básicamente la resaca. Y el siguiente día ahora sí volé a Leticia, que resulta ser que es el vuelo más caro que existe en Colombia. O sea, yo cuando lo compré lo vi en pesos colombianos y todo, como están cientos de miles de millones de trillones, pues como que dije, bueno, pues un vuelo más, ¿no? Pero cuando me dijeron esto, hice la conversión y sí, resulta ser que el vuelo de Bogotá a Leticia me costó básicamente lo mismo que me costó el de México a Bogotá. Pero X, somos chavos, ¿no? Y ahí empezó la aventura. Era impresionante ver desde el avión cómo a donde uno volteara era verde. O sea, era impresionante, era infinito lo verde y eran chingos y chingos y chingos y chingos de árboles. Era así, de verdad, majestuoso. Y de repente, de la nada, aparece una pista de aterrizar. Así súper chiquita, ¿no? O sea, es todo verde y de repente una pista de aterrizar. Y el piloto dice, que básicamente es bienvenidos a Leticia, en idioma piloto. Leticia es la ciudad más al sur de Colombia y es frontera con otros 2 países. El río Amazonas es el que divide a Colombia con Perú y del otro lado es con Brasil solamente una casetita la que divide a Leticia de Tabatinga, porque literal está muy cagado. O sea, tú vas de un lado, que estás en Leticia y estás pagando con pesos colombianos y hablando en español. Caminas 10 pasos más, estás en Tabatinga y empiezan a hablar portugués y a cobrar en reales. No sé, siempre me ha parecido como muy, muy curiosas las fronteras, siempre me ha llamado mucho la atención, como una simple línea imaginaria cambia totalmente el contexto cultural de las personas. Y esto es algo que me confirmarían los ticunas un poco más adelante. Cuando bajé del avión, todavía no había decidido a dónde iba a llegar. Seguía yo en este loop de la indecisión, de que, oye, pero es que si este lugar y que si el otro y que si me pierdo de esto y que este está mejor aquí y acá. Y dije, a ver, güey, ya. Aquí hay que aplicar la infalible y la famosísima frase,
chingue su madre, y voy a ir al lugar que mejor me haya dado feeling, el que mejor feeling me haya dado. Y entonces decidí llegar al hostal Casa de las Palmas. Pedí un taxi allá fuera del aeropuerto y literal no habían pasado ni 5 minutos cuando ya habíamos llegado al centro de Leticia. Es una ciudad súper chiquita, pero también si lo piensas es muy grande para estar metida en el Amazonas. No sé, es como muy raro. Es como un Chetumal, pero metido en el Amazonas. No sé, es algo muy curioso. En fin, llegué al hostal, yo listo para tener la experiencia más auténtica y autóctona con la gente amazónica. Y dije, wow, no, estoy listo para esto. Y me recibe un joven que me dice, venga tío, bienvenido, vais a pasar. Y dije, no mames, no sabía que en Leticia seguían viviendo en la época de la Nueva España. Bueno, pues nada de eso, obviamente. Resulta ser que quien me recibió fue Arturo, un español que estaba de paseo por el Amazonas. Ya saben, de estos güeyes que nomás andan divagando por el mundo porque ganan en euros, que andan cambiando de ciudad cada 3 meses y a quien les tengo un chingo de envidia. Pues resulta ser que andaba divagando por ahí por la vida, pasó por Leticia y le cayó la pandemia. Leticia tomó medidas súper fuertes de aislamiento y decidieron cerrar el aeropuerto. Además de que Brasil también tomó medidas súper fuertes y cerró la frontera. Y entonces, pues básicamente se acuerdan que las únicas 2 maneras de entrar a Leticia eran a través de avión, o sea, el aeropuerto, o a través de la frontera con Brasil. Pues las 2 estaban cerradas. Y pues literal 7 meses estuvo Leticia y Arturo encerrados. Cuando dije la palabra encerrado, Arturo me contestó, bueno, ¿qué va, tío? Si aquí es el puto paraíso. Preferiría 1000 veces estar encerrado en la jungla del Amazonas que en la jungla del concreto en Bogotá o en cualquier otra ciudad cutre. También voy a tomar clases para mejorar mi español. Bueno, la verdad es que me pareció algo muy curioso y yo estaba demasiado emocionado por conocer el Amazonas, pero también estaba muy escéptico de pensar que 7 meses fuera de la civilización era realmente algo chido y el puto paraíso como me lo había presentado Arturo. Bueno, en solo me faltaron 5 días para cambiar de opinión. En fin, le dije a Arturo que quería hacer un viaje intenso por la selva, que quería caminar un chingo, quería conexión con la naturaleza, también quería aprender cómo vivía la gente de ahí. Quería tener una experiencia auténtica. Y me dijo, ya, creo que lo tengo, solo quiero confirmar con el dueño del hostel. Y en eso llama a J. Sí, J, no José, no Juan, no Jorge, J. Así se llamaba. J, quien ahora sí era colombiano, nacido en el Amazonas, y a quien dentro de mis prejuicios nunca hubiera pensado que era amazónico porque tenía toda la pinta de ser europeo. Era alto, era delgado, medio güero, pero bueno, me dijo, venga, tío, no está ahora como colombiano, ¿no? Me dijo, venga, le digo, yo creo que a usted le gustaría mucho ir al río Calderón, parce. Es una caminata diaria, como 5 o 6 horas, se va ahí con los ticunas, ve a los animales, ya a pescar. Ya voy a parar el acento colombiano, voy a seguir hablando normal. Y me decía, yo creo que es una experiencia muy chévere y que es justo lo que busca. Para allá nadie va, entonces no va a haber delfines rosados, que la isla de los micos, pero esas son huevadas que solo son tourist traps. Usted va a meterse a la selva y tener una experiencia auténtica. Y no sé, me lo habló como con tanta pasión, me dijo que él lo había hecho previamente, que estuvo muy cabrón, le dije, hágale. Negociamos un poco el tema del costo, porque el paquete iba a incluir a un guía y a un carguero para que me ayudara con todo el tema de la comida y demás cosas para los 4 días y cachito que íbamos a estar metidos en la selva. La neta, ya acá entre compas, porque les tengo mucha confianza a mis podcast amigues, creo que sí me salió un poco caro, pero también si lo piensas un poco en retrospectiva, tampoco tan caro. Me salió en 1,800,000 pesos. Colombianos, obviamente, ¿no? Que si lo conviertes, porque el que convierte no se divierte, entonces se acabó aquí la diversión del podcast, son como entre 7,000 y 8,000 pesos mexicanos. Y me salió también así elevado porque iba solo, ¿no? Si hubiera ido con alguien más, pues obviamente hubiera salido más varas. Yo he visto ya en línea varios tours como con la misma duración y más o menos andaban arriba de los 10,000 pesos. Entonces cuando me dijeron que cuando hice la conversión y que esto costaba 7,000 pesos, dije, órale, me salió súper barato. Creo que pude haber negociado, creo que ustedes también pueden negociar si van por allá, pero no lo hice y acepté. Así que júzguenme y háganme pedazos en sus mentes. Y ya, ¿no? Quedamos y ese día en teoría yo tenía que descansar porque aparte que venía crudo, sí iba a estar muy pesado el recorrido, ¿no? Ay, seguramente eso me dijeron porque me vieron la pancita y salida, pero no saben que hago un chingo de zumba.
Y ese día me fui a pasear un poco ahí en las calles de Leticia, que se me hizo, como les mencionaba previamente, muy parecido a Chetumal. Que si ustedes no conocen a Chetumal, pues es un pueblo que dicen que se parece mucho a Leticia. Y supongo que sí serán todos los pueblos fronterizos. Que no sé, me parece algo muy interesante siempre, como todos son iguales. El punto es que Arturo me dijo, pues tío, mira, no hay mucho que hacer acá en el pueblo, pero lo que sí es que a las 5:30 tienes que ir al espectáculo de los loros en el Parque Santander. De verdad te vas a sorprender. Y dije, ah, chinga, es un espectáculo de magia, un circo, qué pedo, ¿no? Pero dije, no voy a preguntar más y me va a dejar sorprender. Dieron cerca de las 5:30, me encaminé hacia el Parque Santander, que primero pensé que era en honor al banco, y cuando me di cuenta que en este pueblo habían todo menos bancos, dije, no, pues seguramente es por otra cosa, ¿verdad? Bueno, me compré una nieve de quién sabe qué fruta exótica deliciosísima, de algo que nunca había probado y que me ayudó muchísimo con el mal del puerco después de que me jambé toda una bandeja perona que era para 4 personas, pero tenía un chingo de hambre y la verdad estaba bien barato. Y llegué justo al Parque Central de Leticia, que es el Parque Santander, y literal como si fuera reloj, eran exactamente las 5:30 cuando empezó el show. Pero no, mis podcast amigos, mis podcast amigas, mis podcast amigues, no era un show planeado. Era literal todos los loros llegando de regreso a casa, que básicamente eran los árboles del parque. Estos árboles súper grandotes, súper frondosos, que dan una sombra espectacular. No sé, era algo increíble porque era un ruidero. O sea, creo que me cuesta trabajo explicar y describir lo que vi ahí. Eran chingos, de verdad, chingos de pájaros, demasiados pájaros, todos gritando y así. Un ruidero increíble, o sea, era espectacular. De hecho, eran tantos pájaros que el cielo se ponía negro, negro, negro. Porque no, o sea, no era algo de verdad brutal, ¿no? Y luego se veía increíble porque de repente, entre los espacios que dejaban algunas parvadas, empezó el atardecer, entonces se veían los rayos del sol. No sé, una cosa así que dije, ¿qué pedo? Algo muy similar como al sótano de las golondrinas, pero no veías a los pájaros caer hacia el sótano, sino literal era del cielo al árbol. Entonces dije, a ver, ahora sí, ya empezó la aventura. Después del super espectáculo, pues me regresé temprano al hostal y me dormí pronto porque dije, no, se ve que aquí sí va en serio la cosa y creo que vale la pena descansar, ¿no? El siguiente día desperté, alisté mis cosas, me habían recomendado llevar un pantalón largo y grueso, that's what she said, para evitar picaduras de moscos, ¿no? También había leído que era muy bueno llevar muchos cambios de ropa, porque con la humedad todo se mojaba y era bueno estar seco. También llevar playeras de manga larga para evitar también como todo el tema de los mosquitos, el sol, todo este rollo, ¿no? Linterna, unos buenos zapatos para el recorrido, los cuales aparte yo había comprado previamente en Decathlon y estaba súper emocionado porque había encontrado unos zapatos súper chidos de trekking a súper buen precio y además de mi talla, que está súper cabrón porque yo calzo del 13 americano, ¿no? Y entonces ya por fin los iba a estrenar, o sea, ni siquiera me los había puesto para nada, estaban hasta con la etiqueta. Llegué a la recepción para juntarme ahí con Jota y que me diera el visto bueno de lo que llevaba. Y me dijo, sí, está bien, solo que también tienes que meter ahí tu hamaca, tu mosquitero y una lona por si llueve. Ah, y también llévate mucha agua porque en el camino para allá no va a haber nada. Y entonces el cabrón me entrega literal 3 bultos que pesaban como 4 o 5 kilos, que apenas pudieron caber en mochila, más los 3 litros de agua que llevaba, que aparte se me abrió la pinche el cantimplora, se mojó todo, o sea, todo pintado para el fracaso. Y entonces me empecé a preocupar. Porque dije, güey, o sea, sé que puedo hacer caminatas largas, sé que puedo caminar un chorro, me gusta, no tengo ninguna bronca, pero nunca he caminado con más de 10 o 12 kilos en la espalda. Y me di cuenta que aparte llevaba mucha mamada, o sea, llevaba chingos de cosas que no necesitaba y entonces decidí varias cosas para ir lo más ligero posible, pero aún así de verdad era una piedra lo que llevaba yo en la mochila. Y luego todavía Jota me dice, y mejor ten estas botas de hule y me entrega unas botas de estas negras de las que te llegan casi hasta la rodilla, súper pesadas también, y me dice, es que esos zapatos ni siquiera te van a servir, y yo como, no manches, güey, o sea, me costó un chingo de trabajo comprarlos, y ya, pues literal, iba yo pesadísimo. Listo, dice J. Pues ya pagué, güey, ¿no? Digo, no, obviamente listísimo, preparadísimo, más listo que Albert Einstein. Y ya, salimos a la calle, J chifló, pidió un tuk-tuk, que básicamente es una mototaxi, y me dice, súbete ahí, llévate también estas 2 mochilas, ahí va tu comida.
Entonces me da otras 2 mochilas, fuera de pedo, cada una como de 15 kilos. La neta no sé por qué le estoy diciendo cuánto pesa cada mochila, que ni siquiera sé si sepan cuánto pesa un kilo. Pero bueno, el caso es que quiero que sepan que estaban pesadísimas, ¿no? Y J me dijo que él se iba de moto y que nos veíamos ahí en el muelle, justo donde estaba el río Amazonas. Apenas si ocupé yo en el mototaxi, con todo lo que llevaba, y en aproximadamente como 15 minutos estábamos ya en el muelle. Llega J, ahí habla con un puestito que eran, supongo, los tickets para las lanchas, y solo pregunta, ¿ya salió el de las 9? No, justo es ese que ya va a salir, ahí, corra. Y chingas, me sube a la lancha el güey, me avienta mis 3 bultos y solo me dice, ahí preguntas la parada para Arara, y ahí te va a ver Cristian, ¡buen viaje! Creo que me dijo buen viaje porque la lancha ya había arrancado. Así sin más, todo fue en chinga. Quizás me dijo chinga tu madre, pero a mí me gusta pensar que me deseó un buen viaje. No sé, me hace sentir mejor en mi corazón. Y así sin más, estaba yo ya metido en una lancha que iba hacia el río Amazonas, hacia un lugar que se llamaba Arara. Y eran estas lanchas como las de Acapulco, Veracruz. O sea, algo muy sencillo. Estas que nomás tienen como los asientos y los salvavidas y ya, ¿no? Y ese era el transporte público que utilizaban entre las diferentes comunidades que habían aparte de Leticia, ¿no? Y se va cruzando ahí el río Amazonas. La principal ruta es de Leticia hacia el Puerto Nariño, que también es un lugar muy mencionado en las guías turísticas y que dicen que también vale mucho la pena ir. Ese trayecto, más o menos, es como de 2 horas y cachito, ¿no? A donde yo iba, en teoría, es a la mitad, o sea, más o menos 1 hora y un poquito más. O eso fue lo que me dijo la chava que estaba aplastando yo con todas mis cosas. Habían pasado más o menos como unos 40 minutos del viaje y de repente la lancha empieza a bajar la velocidad y hace su primera parada. Y dije, ¿qué pedo? ¿Ya nos va a tocar empujar o qué? Porque literal se paró al lado de un montículo ahí de tierra y ya, no había nada más. Y entonces se baja una señora, se para y ahí en el montículo y se despide. Y dije, no mames, que así son las paradas en este pueblo. Me acerqué al conductor y le dije, oiga, de pura casualidad, eso no era Arara, ¿verdad? Me dice, no, joven, es la parada que sigue. Que fue como unos 30, 40 minutos después de haber dejado a la señora en su merced. Las leyendas cuentan que ahí sigue saludando a todos los que pasan. Y ya, se orilla ahora sí la lancha y solo me grita la chava que estaba al lado de mí. ¡Ay, ya bájate! Me paro en chinga, agarro mis 3 bultos, me bajé, no en un muelle, no en un lugar así planito como preparado, literal ahí al lado del cerro. Y me entró la angustia de que dije, ay güey, ¿si era Arara o era Acra? Pero ni tiempo me dio de reflexionar porque ya había arrancado la lancha, yo estaba ahí esperando la nada y de repente sale del cerro un güey que me dice, hola Ricardo, soy Cristian. Cristian venía acompañado de otras 2 personas, de Ezequiel, su hermano, y Alandino. Los 3 ticunas eran chaparritos, pero chaparritos. O sea, yo creo que medían como entre 1.50, 1.60 a lo mucho. Eran morenos, delgados, pero fuertotes, así tronadísimos. Con los ojos también tenían un poquito como rasgados. Muy curioso. Y dije, puta, ojalá sean amigos de Jota, porque si no ya me chingué aquí en medio del Amazonas. Lo bueno es que vi que Cristian tenía una playera que decía Amazon Adventures, una cosa así, que era el tour que había recogido. Y dije, perfecto, creo que sí sonó. O si no, ya se chingaban al guía de turistas. Cristian me explicó que íbamos a caminar aprox 1 hora para llegar a la comunidad de Arara, de donde son ellos, y ahí vamos a tomar almuerzo para poder agarrar fuerzas, porque ahora sí seguía la caminata de 4 o 5 horas para llegar al lugar donde íbamos a descansar esa noche. Porque el día siguiente, ahora sí tocaba la caminata fuerte, que era caminar 6, 7 horas para llegar al río Calderón, que sería nuestro destino final. Ahí pasaríamos la noche y también la siguiente noche y regresaríamos de nuevo al primer lugar de descanso para después ahí pasar la última noche y agarrar una ruta alterna para tomar un taxi, que eso nos iba a tomar como unas 3, 4 horas. De ahí íbamos a tomar un taxi para llegar a Leticia y así poder alcanzar mi vuelo de regreso a Bogotá y sin nada cagaba el plan, poder llegar a la boda de Juan Pablo e interrumpirla. Aunque ya había escuchado el plan antes de iniciar todo este recorrido, como que ahí me empezó a entrar una pequeña ansiedad, ligerita, como de, oye, ¿y si algo sale mal? ¿Qué pasa si no puedo caminar todas esas horas?
¿y si nos perdemos? Pero ni tiempo otra vez me dio de pensar porque ya estábamos caminando. Cristian me explicó que ahí estábamos pasando por la selva terciaria, que es la selva que ha sido completamente removida por el hombre. Es decir, que se habían talado todos los árboles y que se había hecho espacio para que pudieran crear casas y comunidades. Algo que no he mencionado aquí es el clima. Oye, ¿cómo está el clima? Lo típico de una small talk no lo he mencionado. Bueno, en la selva terciaria hacía un chingo de calor. O sea, un calor pero de la chingada. A mí me gusta mucho el calor, me gusta mucho el sol, pero no mames, este sí quemaba cabrón porque como que penetraba la ropa. Además, otro pequeño detalle que no he mencionado es que habían dicho que yo me tenía que poner de pantalón algo largo y grueso. That's what she said. Y yo pensé que eso era un pantalón de mezclilla porque me iba a proteger de todo. Bueno, no llevamos ni media hora caminando y ya me estaba rozando la entrepierna y dije, mierda, no voy a llegar y no voy a aguantar con esto. En eso llegamos a un punto donde había un caballo y me dijo, Cristian, súbete para que no te vayas a cansar tanto, para que guardes un poquito de energías. Y dije, no mames, o sea, venimos aquí a caminar, ¿cómo que voy a irme en caballo? Pero de repente me empezó a gritar la entrepierna como, güey, agárralo. Porque faltaban todavía un ratote para llegar a la comunidad de Arara y dije, órale, va. ¿No? Pobre caballito me cargó a mí con mis 90 y tantos kilos, mi mochila, ese güey sí le fue mal. Pero bueno, en menos de 24 horas ya había utilizado todos los medios de transporte habidos y por haber. Había tomado un avión, había usado un coche, había usado una moto, un tuk-tuk, una lancha y ahora un caballo. Llegamos a la comunidad de Arara, en donde habían unas 5 o 6 chozas hechas de madera y levantadas como a 1 metro del suelo. O sea, no estaban a ras del suelo, sino estaban levantadas. Cristian me explicaba que hay 2 épocas en el Amazonas. La época de lluvias y la época de no lluvias. Justo nosotros estábamos en la época de no lluvias. Y es por eso que el recorrido que estábamos haciendo nos iba a tomar tanto. En épocas de lluvia, todo lo que caminamos y lo que íbamos a caminar es un río. Por lo cual se llega mucho más rápido, no agarras un lanchas o cuando no hay, pues llega en chinga, ¿no? A todos los lugares. Pero pues también se inunda todo y es un desmadre. Entonces, bueno, cosas por otras, ¿no? Por eso tienen que tener su chocita un poquito levantada. Llegamos y nos recibió la familia de Cristian, su esposa, su hermana y sus hijos. Ahí nos habían preparado pollito, frijolito, arrocito. Allá todo es como chiquitico. Entonces eso es lo que nos habían preparado. Y también tenía una cosita, el arroz como una cosa amarilla. Como tipo pan molido, pero un poquito más grueso y duro, that's what she said, que se llama farina, que básicamente es yuca, que la yuca yo no la conocía, pero la yuca es como un tipo, es un tubérculo, es como una papa, que la hornean hasta que queda como en grumos y es súper rica y súper fuente de alimentación. Va a sonar quizás muy estúpido lo que voy a decir, pero a ver, o sea, también no es como que yo diga muchas cosas inteligentes, ¿no? Yo ya sabía que iba a ir al Amazonas y que obviamente no iba a tener las comodidades y los lujos de una ciudad, ¿no? Pero como que no me había caído el 20 hasta que empecé a observar en el lugar en el que estaba. Desde que no habían camas y solo habían hamacas, obvio no habían estufas y la comida se calentaba sobre leña, y pues obviamente no había luz y mucho menos señal de teléfono. Cristian me comentó que sí habían unas zonas donde tenían acceso a la luz, en Arara específicamente, y en puntos muy específicos uno podía sacar su Nokia. Sí, ese Nokia, el de la viborita, el de los memes de que sale una bomba nuclear y lo único que sirve es el Nokia. Literal, esa madre es increíble porque hay unos lugares en donde agarran una rayita de señal y que servía básicamente para emergencias o cosas muy puntuales como, oye, un güey bien alto va a llegar hoy en la lancha, ayúdalo porque está bien baboso. Después de comer y dejar de hacerme el huevón, como dirían por allá, o sea, dejar de hacerme güey, me cambié la mezclilla por unos pants que según yo iban a ser mi pijama y me cambié mis super zapatos especiales antiderrapantes waterproof de Decathlon y que sé cuánta mamada más eran por unas botas, ¿no? Que afortunadamente habían dejado unos gringos unas semanas atrás que habían hecho el mismo recorrido y que también estaban bien grandote los güeyes. Y ahora sí, ya nada de caballos, nada de civilización. Iniciaba la caminata dura, maciza y así la chida hacia la selva. Y ahí me confirmaba Cristian, con quien había hablado durante todo este tiempo, básicamente con el único con el que había hablado, que él no me iba a acompañar. Que solo iban a ir Ezequiel y Alandino. Y dije, ¿qué? Tengo que confesar que me cagué un poquito porque la verdad es que no había hablado nada con ellos. O sea, con Ezequiel Alandino no se veían malas personas, pero pues digamos que no había generado la suficiente confianza como para decir, venga chingón, voy a pasar 4 días en la selva sin ninguna forma de comunicación, ¿no?
Además, algo curioso es que el español no es el primer idioma de los ticunas. Ellos hablan ticuna y aprenden español en la escuela, ¿no? Entonces, entre ellos se comunican 100% en ticuna. Cristian hablaba súper bien español, o sea, a él ni se le notaba que era su segundo idioma, pero digamos que Ezequiel Andino sí se le notaba un poquito más y también como que tenían que pensar un poquito más para poder comunicarse. Entonces ya había una barrera aquí de idioma, no muy fuerte, pero sí algo que tomar en cuenta, ¿no? Pero pues ni modo, o sea, me tocaba ir con ellos y no es que dijera yo, ay no, Cristian, yo te escojo a ti, ¿no? Ni que fueran Pokémones, ¿no? Ya, ni monkey. Iniciamos la caminata. Ezequiel me ayudaba con una mochila, Alandino con otra y yo con la mía. Al cabo de una hora, Ezequiel me decía que estábamos entrando a la selva secundaria, donde se podían observar árboles mucho, mucho más altos. Cada vez más verde y la humedad iba incrementando, pero incrementando machín. Hasta ahí el camino estaba marcado con una vereda que se camina bastante, como que es un camino que siguen ellos seguidamente. Y después de unos metros más nos íbamos a encontrar con una choza bastante grande donde había una familia, también de ticunas, recogiendo algunas frutas del lugar y pues básicamente viviendo, ¿no? Ahí llegamos a hacer una parada y descansar, que nos cayó de lujo porque nos regalaron una fruta ahí que estaban recogiendo riquísima, no me acuerdo el nombre, pero era como amarilla y tenía como unas semillitas adentro muy muy rica. Y también estuvo de perlas porque de la nada nos cayó un chubasco, pero impresionante. Yo estaba impactado con la cantidad de lluvia que estaba cayendo. O sea, no es mame, de verdad estaba cayendo muchísima lluvia. Hasta parecía que el cielo estaba enojado. Y algo que tengo que aclarar aquí es que a mí me caga la lluvia. Siempre he pensado que la lluvia lo arruina todo, que uno ya no puede salir, que todo se inunda. Pero me propuse en este viaje darle una visión diferente y tratar de apreciarlo un poco más. También, obviamente, me cagaba la lluvia a mí desde mi perspectiva de ciudad. Que obviamente en la Ciudad de México se inunda todo y vale madre si vas en bici peor, ¿no? Pero por lo menos ahí teníamos un techo que nos cubría. Una vez terminada la lluvia, que duró como unos, no sé, 15, 20 minutos quizás, continuamos en nuestro camino. Ezequiel me comentó que esta era la última familia de los Arara que había antes de entrar a la selva primaria. O sea, básicamente que olvídate de ver a otra persona hasta dentro de 4 días, ¿no? Si tienes una expectativa, adiós, bye bye, ¿no? Mira, después los árboles eran mucho más grandes, mucho más altos y casi cubrían en su totalidad la luz del sol. La humedad ahora sí era impactante. O sea, tan solo te parabas unos segundos y el cuerpo empezaba a sudar como puerco. O sea, a mí me impresionaba porque uno va caminando y como que el cuerpo va regulándose, pero te parabas y sentías un cabrón así de que tu cuerpo empezaba a sudar muchísimo. De hecho, yo tuve un problema muy grande porque se me empañaban un chorro los lentes y los trataba de limpiar, pero como todo estaba húmedo, pues nada más empeoraba la situación, entonces no veía ni madres. First world problems, obviamente, ¿no? Y en ese momento Ezequiel, quien iba liderando el grupo, hace una parada y me dice, escucha. Yo tenía la idea de que en la selva todo iba a ser súper tranquilo y callado, que iba a haber un encuentro de paz conmigo mismo, que iba a escuchar hasta el palpitar de mi propio corazón. Pero no mames, o sea, de verdad era impresionante el ruidazazazazal que había. Un chingo de chicharras principalmente, grillos, ranas, pájaros cantando por aquí, por allá, el sonido del viento. De verdad, no mames, era peor que la central de abastos. Ok, la neta nunca he ido a la central de abastos, pero si en el mercado de aquí de la esquina de mi casa se escucha un desmadre, me imagino que ha de ser peor en la central de abastos. Por favor, alguien confirme, alguien que está en la central de abastos y en el Amazonas si se escucha igual. Y ahí Ezequiel volvió a decir, escucha. Dije, ¿escucha qué, güey? O sea, no mames, escucha un ruidazazá, ¿qué quieres que escuche? Y eso decía, ¿lo escuchaste? La verdad es que después de la tercera vez dije que sí, solo por convivir, pero los ticuna no son tontos, o de verdad yo sí estoy muy tonto. Y me dijo, escucha, siempre que entramos a la selva primaria, hay un pájaro que avisa a todos los demás animales que alguien nuevo está llegando. Se me hizo algo súper curioso porque cuando lo dijo, primero lo entendí como una amenaza, ¿no? Como si el pájaro estuviera avisando que hay un nuevo peligro en la selva o algo así. Pero después lo analicé bien y realmente, como lo decía Ezequiel, era como si nos estuviera dando la bienvenida. Y no sé, se me hizo algo como muy bonito, ¿no? Como darme cuenta que realmente yo tenía conceptos muy raros, ¿no? Como también de la naturaleza. Y fue así como sabíamos que habíamos entrado a la selva primaria. Lugar donde realmente hay muy poca, si no es que nada, de intervención del ser humano. Digamos que ahora sí, real, estás en el reino de los animales.
Y seguíamos caminando y caminando y caminando y caminando. Y aquí es donde todo se empieza a volver un juego mental, pero cabrón. O sea, yo me sentía cada vez más y más cansado y me empezaba a preocupar un buen. Dije, no mames, ¿cómo voy a aguantar el siguiente día de caminata si no puedo ni siquiera con este? Está bien pesada mi mochila. No mames, ¿y si nos pasa algo? ¿Y si alguien se lastima? ¿Si realmente será este el camino? Hacíamos paradas como cada 40 minutos y se me hacía eterno el camino, de verdad eterno, eterno, eterno. Llevábamos como 4 horas y media caminando y ya solo nos quedaba una bolsita de agua. Yo creo que Ezequiel vio mi cara de preocupación y me dijo, ya casi llegamos, estamos a 15 minutos. Y como reloj suizo, en 15 minutos se empezó a ver que se abría un pequeño camino entre los árboles y se veía una construcción tipo cabaña, una choza más, ¿no? Y no saben la emoción que me dio. Casi corrí hacia ahí. Obviamente no pude porque traía la mochila y me tumbé en el suelo, ¿no? Cuando llegué. Habíamos llegado apenas a la primera parada y yo sentí que me llevaba la que me trajo, ¿no? La cabaña literal eran unos palos de madera que sostenían un techo de palma donde íbamos a colgar las hamacas para poder dormir ahí y descansar. Había al lado un pequeño río, que fue donde nos dimos un chapuzón y nos refrescamos de tan larga caminata que la verdad es que me costó un chingo de trabajo porque el frío estaba helado, ¿no? O sea, para Ezequiel y el Andino era así la maravilla, llegaron y se bañaron, hacían chapuzones y el busito y la madre. Yo estaba mal, o sea, yo literal me metí, me bañé en chinga y me salí. Porque parecía que para Ezequiel y el Andino era como caminar al Oxxo a la esquina, o sea, estaban súper frescos. Me dijo Ezequiel que descansara un poco y que él iba a hacer la comida. Cuando de repente noto que al Andino empieza a cojear un poco del camino del río a la cabaña, que eran a 500 metros, ¿no? Y empieza a hablar con Ezequiel en ticuna y como que noté que algo estaba mal ahí, ¿no? Veo que de repente el Andino nada más se tumba en la esquina y se empieza a sobrar muchísimo la pierna. Y dije, órale, ¿qué pasó? La verdad es que pregunté muy preocupado y Ezequiel dijo, parece que al Andino se lastimó en el camino. O sea, no lo quiso decir con rima, pero rimó. Me traté de reír, pero realmente estaba más preocupado de la risa que me estaba dando esa gran rima. Dice, ayer jugó fútbol y andaba ya un poco resentido y en el camino se torció un poco y pues ya no va a poder seguir. Y dije, no mames. O sea, esos miedos que yo tenía en la cabeza durante el camino de que algo iba a salir mal, obviamente se empezaron a intensiar. Y me preguntaba Ezequiel, oye, ¿tienes celular? Podemos intentar buscar aquí un lugar con señal y llamar a Cristian. Yo no había comprado chip porque dije, güey, venimos al Amazonas a despejarnos, obviamente no lo vamos a necesitar. Y no saben cómo me estaba arrepintiendo en ese momento de haberme confiado tanto. Le dije, no tengo celular. Me dice, bueno, no pasa nada. Me contesta de la manera más tranquila del mundo. Y yo ¿cómo que no pasa nada, güey? No mames, o sea, ya mejor nos regresamos, lo acompañamos de regreso, ni modo que lo dejemos aquí solo. Güey, si le pasó esto a él, imagínate lo que me va a pasar a mí. Y el Andino contesta, no, yo me voy caminando despacio y llego. Yo solo pensaba, no, güey, ¿cómo crees que te vas a ir solo? O sea, no, ya mejor cancelamos el viaje. Aparte, o sea, si este es el primer tramo y mañana todavía tocan 6 horas más. La selva, no, olvídalo, de verdad, no, ya, o sea, dije, y el miedo me gobernó cabrón, o sea, de verdad, cabrón. Y Ezequiel se lo dijo, mira, cenamos, descansamos y mañana vemos. Esa noche, por obvias razones, dormí de la patada. O sea, no solo porque estaba durmiendo en una hamaca, ni tampoco porque literal estaba durmiendo en la intemperie, o sea, solo abajo de un techito de palma, sino como que de repente me empezaron a caer muchos veintes. Como que estábamos solos en medio de la selva, que podría haber animales, tigres, elefantes, mamuts, no sé, no hice bien mi tarea de qué animales había en la selva o lo que sea, ¿no? Y o sea, nada, literal en nada, todo valdría madres. Como que si me perdía o algo, no tenía forma de contactar a nadie. No sé, y la cabeza me empezó a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Me empezó a entrar un chingo de ansiedad la noche. No dormí nada, nomás daba vueltas a la hamaca. Tampoco podía dar mucha vuelta, que digamos. Y el siguiente día yo estaba muy decidido a regresar. Dije, güey, me estoy arriesgando un chingo, no vale la pena. Estuvo muy padre, muy rico y todo, pero ya estuvo bueno, ¿no? Y al Andino todavía no se sentía mejor de la pierna. Pero Ezequiel con una frescura así envidiable, como que todo fluía y todo se le resbalaba. El güey dijo, venga, vamos los dos de una. Me fui al río a darme una bañada con el agua que estaba heladísima. Yo no sé por qué pensaba que un día al otro iba a estar como calientita, como si alguien prendiera el jacuzzi. Y como que ahí pensé, a ver, o sea, la verdad, ¿qué tanto me estoy deteniendo por mis miedos y por mi propia ansiedad? ¿O qué tanto es un miedo real? Y le grité,
hágale, de una. Empacamos la hamaca y el mosquitero. Viendo que iba a estar todavía más pesada la caminata ese día, ya después de las 4 horas del día anterior, ahora sí tocaba el trayecto largo, decidí dejar unas cosas en esta cabaña, porque en teoría íbamos a regresar ahí 2 días después, ¿no? Y ahí me di cuenta que traía un chingo de mamadas. O sea, traía el par de tenis extras, dejé unas playeras que me di cuenta que no iba a utilizar, obviamente. Dejé los pinches pantalones de mezclilla que aparte, como estaban sudados y mojados, pues pesaban todavía un chingo más. O sea, dejé un chorro de cosas, ¿no? Y aún así, yo sentía que seguía bien pesada la mochila, ¿no? Pero pues ya, o sea, ni modo que me fuera sin mochila. O sea, literal sí tenía que llevar ropa y algunos cambios, ¿no? Ezequiel empacó casi todo lo que llevaba Landino en la otra mochila y lo metió a su mochila. Y ahí fue cuando me dejé de quejar. O sea, dije, ver, güey, o sea, este cabrón lleva literal el peso de 2 personas, mide la mitad que yo y se la va a rifar. Y yo ahí llorando por unos pinches kilitos de más, también en la maleta. Nos despedimos de Landino, quien empezó lentamente su recorrido de regreso. No sé si bailando pasito tuntún o cojeando. Y empezó la primera prueba. Lo primero que teníamos que hacer para empezar la caminata era cruzar el río donde nos habíamos bañado. Había un árbol que se había caído, que medía yo creo como unos 10 metros, que sí estaba también como unos 3 metros, no tanto, como unos 2 metros del agua, ¿no? Entonces uno tenía que hacer así como malabares, como acróbata para poder cruzar. Ezequiel pasó así como si nada, ¿no? O sea, como si fueran enchiladas. Y yo literal iba paso a pasito, suavecito. Me iba acercando poquito a poquito, porque dije, güey, qué oso que si me caigo en el primer intento de la gran caminata. Ya me había decidido en hacer la caminata, qué oso haberme caído ahí, ¿no? Pero está muy cabrón, ahí está muy cabrón. O sea, todo este viaje fue darse cuenta muy cabrón cómo juega la mente. Iba yo paso a pasito, literal me tardé los siglos. Yo creo que Ezequiel dijo, verga, que me va a tocar caminar con este güey. Me tardé un chorro en cruzar esos 10 metros del árbol. Pero ya cuando iba caminando hasta el final, como que mi mente se desesperó y dijo, güey, ya estoy hasta la madre de concentrarme, corre, salta, ya lo que sea, ¿no? Y entonces caminé en chinga, casi me resbalé, casi me tropiezo, me caigo ahí. Y cuando crucé, como que me voy a replantear, sí será una buena idea que sigamos en este viaje. Pero después dije, güey, ni de pedo voy a regresar y caminar ese tronco. Y yo creo que a veces eso es lo único que necesita en la vida, como que ese empujoncito que ya no tienes vuelta atrás y ya, ¿no? Bueno, mientras iba caminando, pues yo le iba haciendo preguntas a Ezequiel, pues para conocerlo un poquito más, ¿no? Digo, a ver, si ya todo iba a valer madres, por lo menos una buena platicadita, ¿no? Un buen chisme. Para mí era muy interesante saber y conocer cómo vivían los ticunas y en general la gente del Amazonas. Ezequiel tenía 24 años y me contó que él pudo estudiar hasta los 18, ahí mismo en Arara, y que le enseñaban tanto en ticuna como en español, ¿no? Que eso me hizo algo chido, que respetaban todavía las lenguas ancestrales. Después tienen que tomar una decisión, si quieren seguir estudiando, se tienen que o ir al ejército o mudarse a Leticia. Él decidió meterse al ejército, que también como que me dio un poquito más de tranquilidad porque me dijo que le enseñaron todas las técnicas de supervivencia en la selva y dije, bueno, por lo menos este güey algo hará, ¿no? Después me dijo que ya no le latió tanto el ejército, me dijo que era mucha chinga y que él prefería estar ahí libre en la selva. Y es que era impresionante la conexión que tenía Ezequiel con la naturaleza. De verdad parecían que eran uno mismo, Hugo. Y después lo describiría J, el del hostal, como que eran, estos güeyes parecen de verdad ninjas de la selva. O sea, Topen, cuando íbamos caminando, él me iba señalando los diferentes plantas, los árboles, insectos, animales. Él iba cortando plantas, iba así haciendo todo para que todo el camino fuera mucho más sencillo. Pero era impresionante la conexión de este güey con todo. Tiene una capacidad de escucha extremadamente desarrollada. Volví a hacer eso de que escucha, ¿no? Y de verdad, o sea, yo no sabía cómo el güey tenía tan detectados tantos sonidos. Se sabía el nombre de todos los pájaros, de todas las plantas. Sabía que era, no sé, sabía todo, cada uno de ellos, de todo, ¿no? Y luego también me sorprendió un chorro que cuando íbamos caminando de la nada señalaba al suelo y decía, mira, ¿ya viste esa huella? Yo no veía ni madres, yo solo veía lodo. Y ya lo señalaba con su machete, que era literal una extensión de su brazo, porque lo manejaba de una manera así espectacular. Y me dice, mira, por ejemplo, por aquí pasó una gallina del Amazonas, ¿no? O mira, aquí ayer estuvo una manada de jabalís que vinieron a tomar este chupadero. O mira, por acá hace unos 3 días pasó un tigre, ¿no? Y yo decía, güey, ¿cómo sabes eso, no? Y él me decía que pues básicamente él veía qué tan marcada estaba la huella y qué tan fresca se veía, ¿no? Pero
o sea, yo iba caminando, según yo, tratando de poner la mayor atención a lo que podía, y yo no veía nada de esto, y él lo detectaba de verdad de una manera facilísima. También tenía una sensibilidad impresionante para el tiempo. Él veía su reloj y decía, en 1 hora vamos a pasar por tal árbol que está al lado de tal río. Y así como Jesús hablándole a sus discípulos, este güey era como un profeta. Ahora que lo veo en retrospectiva, o sea, pudo haber sido cualquier árbol y cualquier río, ¿no? Pero así como San Pablo, y no el de las farmacias, yo le creía todo. O luego se combinaban como todos sus superpoderes, como cuando los Power Rangers se juntaban y hacían el Power Ranger grandote. Se escuchaba de fondo un sonido como de pajarito. Era como un chillido así como... Y el güey me dice, ven. Aparte pinche Ezequiel, como el cabrón, como era un niño de selva, o sea, el güey ahí se agarraba de todos los árboles, corría, saltaba, daba marometas, encontraba unos cocos, no sé dónde chingados encontraba cocos porque la zona de cocos se llama malabares, o sea, el güey así cabrón y yo valiendo madres. Tenía que caminar así todo despacio y todo cuidadoso, porque aparte ya me había caído antes varias veces, pero en una de ellas tuve la grandiosa idea de agarrarme del único árbol con espinas en todo el Amazonas y pues ya tenía toda la mano toda madreada y ya estaba todo ciscado, ¿no? Entonces Ezequiel me dice, ahí, se escucha en el fondo los monitos bigotes de leche. Nos los vamos a encontrar en... El güey miraba su reloj y decía 35 minutos allá. ¿Sí? Como lo escucharon, allá. No sé si esto sea algo específico del Amazonas o si es de la gente de Colombia o no lo sé, pero al parecer, dependiendo de qué tan larga sea la entonación del allá, es lo lejos que quedaban las cosas. Por ejemplo, esos monitos quedaban relativamente cerca, ¿no? Por eso solo fue allá. Pero cuando le preguntaba, oye Ezequiel, ¿cuánto queda para llegar? O para dónde llega uno al río del Calderón, decía, ¡ay! Y ahí entendía que nos faltaba todavía un chingo. El caso es que en exactamente 35 minutos a solo unos árboles de distancia, vimos la manada de como unos 10 o 15 changuitos así chiquititos, súper curiosos, que aparte eran como súper juguetones porque se asomaban como para verte, pero después se escondían. Yo pensaba que era de miedo, pero me decía Ezequiel que realmente eran como muy juguetones. O sea, que realmente a ellos sí les gustaba como esconderse y asomarse y así, tenían unos ojos grandotes. No sé, estaban súper chidos los monitos. También me acuerdo que me costó un chingo de trabajo verlos, porque como les comentaba, cada vez que me paraba se me empañaban los lentes, los trataba de limpiar, todo estaba cada vez más sudado, más mojado, entonces era un desmadre. Tenía que agarrar papel de baño, pero el papel de baño se mojaba en mis manos. O sea, un desmadre, ¿no? Y luego me di cuenta que ese truco de la tía de que de repente hacen así los ojos chiquitos, como así, como en chinos, como para enfocar mejor, pura madre, no sirve de nada. Pero yo sé, y ellos saben, esos changuitos saben, que nos vimos a los ojos y que ahí existieron y esto fue increíble. Llevamos apenas un poco más de 3 horas caminando, ya llevamos un ratillo y ya me estaba cansando un chingo. Estaba sintiendo un calor brutal, la humedad estaba cabrona, solo pensaba que faltaba todo un chorro para llegar. Y Ezequiel dice, nos va a tocar una lluvia en 25 minutos allá. Y dije, puta madre, güey, lo único que me faltaba. Y en exactamente 20 minutos se empieza a escuchar un ventorronón, un ruido de que venía un tormentón. Y 5 minutos después, literal, este güey como reloj suizo, 5 minutos después ya estaba la nube arriba de nosotros. Pero sorprendentemente es la lluvia que más he disfrutado en mi vida. Como hay un chingo de árboles y como que todos tienen copas muy altas, lo que a ti te cae hasta abajo es la brisa. O sea, no te cae el aguacero, te cae como las gotitas que llegan a pasar todas estas hojas. Entonces fue una sensación de frescura impresionante y fue súper necesario. O sea, de verdad yo me estaba acalorando ya muy cabrón y de verdad fue, sí, fue como un regalo del cielo, literal. Aparte, nunca me había puesto a escuchar el sonido de la lluvia y era como una orquesta eso, o sea, como que todavía cantaban algunos pajaritos por ahí, se escuchaba el viento. A mí me gusta pensar que todo era así como demasiado de alegría, las gotas que caían al suelo, no sé, todo era mejor que un concierto de Dua Lipa. No es cierto, Dua Lipa, sé que tú estás escuchando esto, obviamente no, ya nos veremos ya pronto en tu concierto aquí en la Ciudad de México. Y de verdad me ayudó muchísimo porque se me dio el empuje para seguir. Fue como si volviera a empezar la caminata. Pero aún nos faltaba más de la mitad del camino y según Ezequiel, la parte más complicada. O sea, hasta ahora el camino había sido como relativamente plano. Sí, con algunas subidas y bajadas, pero como que todo tranquis, ¿no? Normal. Había un camino que, o sea, a partir de ahí había un camino que seguía siendo así, como soy crema marinela, pero con las lluvias habían caído unos árboles y por lo tanto ya no se podía pasar por ahí.
Tocaba ahora darle la vuelta y cruzar exactamente 8 montes para llegar al famosísimo Río Calderón. Y aquí fue donde me empezó a jugar chueco la mente. Me empezó a preocupar de manera... O sea, no tienen idea. Me empezó a cuestionar todo. Dije, güey, ya estoy bien cansado. Ni siquiera hemos llegado a la parte difícil. O sea, yo sabía que podía caminar, pero no sabía que podía caminar con kilos. Y aparte en subidas y bajadas, no mames, no lo voy a hacer. Y si alguien se lastima una pierna, no mames, o sea, hubiera contratado por lo menos un chip de emergencias. O sea, si me lastimo yo, ok, ¿no? Va. Pero se lastima Ezequiel. ¿Quién lo va a ayudar a este güey? No, en el trayecto de ayer estaba un poco más marcado el caminito. Acá de verdad no se ve nada, o sea, nomás se ven árboles y ríos. Seguramente ya nos perdimos, seguramente estamos yendo por otro camino. No mames, y si ya se canceló mi vuelo a Bogotá y ya no va a llegar a la boda. Puta, güey, no mames, seguro algo ya le pasó a mi familia. No, seguro ya le dio COVID a mi papá, ya le dio COVID a mi mamá. Seguramente me están marcando y me necesitan, no saben. No mames, seguro. En el trabajo ya me dijeron que no se armó, que si no les contestaba en menos de 24 horas, ya no iban a dar la chamba. Puta, seguro no terminé algo del proceso de la chamba anterior y ya me están demandando. Y así, de verdad, le iba dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en un loop infinito. O sea, llevaba horas con este pedo. O sea, hubo un momento en el que de verdad sentí que ya me estaba sobrepasando esto y que me estaba abrumando demasiado, que no sé, yo creo que me estaba a punto de dar un ataque de ansiedad, algo así. Y le pedí a Ezequiel que si podíamos parar, porque de verdad yo ya no podía, era demasiado. Y paramos y mientras tomaba un poco de aire y de agua, pero así mal, o sea, nunca me había sentido yo tan agitado en mi vida. Le pregunté a Ezequiel, oye, ¿y tú en el camino qué vas pensando? ¿Cómo le haces o qué? Y me contestó, no, yo no pienso nada. Yo voy muy atento al camino, a los sonidos, a los animales, a la sensación de mi cuerpo, si estoy cansado, si estoy bien, si va a llover, si no va a llover, si va a ser buen clima. No pienso, solo estoy atento. Me lo dijo el cabrón con una tranquilidad, con una serenidad, pero sobre todo con una genuina autenticidad que dije, no mames, güey. O sea, yo leyendo 15 libros de meditación, bajando 17 aplicaciones de mindfulness, siguiendo a los gurús que llevan años estudiando el vivir en el momento presente, para que alguien que seguramente ni siquiera conoce estos conceptos me lo explicara en tan solo una oración. Y o sea, sé que esto va a sonar como mame, pero de verdad ahí me cayó el 20 de todo. Me estaba yo ahogando en mis propios pensamientos y dejé de enfocarme en el hoy y en el ahora. Como que de pronto entendí a lo que se refería esto de estar atento a tus sentimientos y emociones, a lo que escuchas, a lo que ves, pero sin juzgar y solamente dejar pasar los sentimientos y los pensamientos. Observarlos, pero no engancharse. Y justo yo estaba haciendo todo lo contrario en las últimas 48 horas. O quizás más bien en los últimos 28 años de mi vida. Ok, bueno, eso se no mame. Pero de verdad, fue un momento de iluminación, o sea, literal que me lo dijera así como que todo cuadró en mi cabeza y a partir de ahí traté de ser más mindful o quizás más ticuna y solo estar atento a mi alrededor en vez de a mi cabeza. Y me cambió de verdad toda la experiencia. En este mundo de las meditaciones siempre te dicen que agarres un ancla, normalmente la respiración, para que cuando te pierdas en tus pensamientos puedas regresar a tu ancla. Como que a mí no me estaba funcionando mucho esto de la respiración, pero lo que sí fue el sonido de las chicharras. Si justo eso, que cuando yo entré a la selva lo noté como un ruido e incluso como algo molesto, de repente hizo que todo se volviera tan claro. Empecé a notar los diferentes sonidos de las chicharras, también podía diferenciar los de los grillos, los sapos e incluso hasta el de algunos pájaros. O sea, no al nivel de decirte, ah, claro, ese es un tenochtle de la papaya, pero sí lograba reconocer ya sonidos familiares. También empecé a poner mucha más atención a mi cuerpo. Me di cuenta que realmente no me dolía nada. O sea, no había una señal de las rodillas o de mis piernas o de los tobillos o algo que me dijera, güey, ya estuvo, ya no puedo seguir. O sea, todo estaba en mi cabeza. Incluso cuando le conté esto después a un par de amigos que hacen maratones y que corren y todo el rollo, me dijeron, güey, justo eso es el pedo cuando corres. A veces nunca te lo pide tu cuerpo, pero la cabeza te empieza a jugar en contra. Y es por eso que correr es más que un juego físico, es un juego mental. Y yo creo que por eso también empecé a correr ahora. Llevo 2 días corriendo, tampoco voy a mamar de más. Pero sí estoy tratando de replicar esto en mi cabeza. También empecé a sentir cómo cuando más calor me daba, mi cuerpo automáticamente se regulaba sudando.
un chingo, pero se regulaba, ¿no? Y como que empecé a pensar, no mames, o sea, todo el tiempo esto ha pasado, todas estas maravillas han pasado durante toda la caminata y yo valiendo madres en mi cabeza. Pero cuando me empezaba a perder en este pensamiento de nuevo y entraba en este loop ansioso, tóxico, malévolo, solo volvía a poner atención a las chicharras. Y entraba en un estado de flow, donde el tiempo se empezaba a pasar volando, porque estaba disfrutando más lo que estaba viviendo, en vez de estar todo el tiempo enfocado en que, oye, ¿cuándo vamos a llegar? ¿Cuánto faltará para el próximo descanso? ¿Me faltará algo? ¿Me pasará algo? ¿No me pasará algo? O sea, obviamente no fue como magia y no fue como ya risas y diversión, como jijiji, jajaja. Me seguían entrando las preocupaciones, que creo que es lo más normal del mundo, y creo que también es parte de este tema de estar en el momento presente, pero ya no dejaba que se acumularan ni que me abrumara. Y así se fueron las horas hasta llegar al punto en el que Ezequiel dijo, nos faltan como 15 minutos para llegar al río Calderón. Y yo no lo podía creer. Habíamos caminado un total como de 6 horas y media, 7. Ya se nos había acabado el agua, pero estábamos ya súper cerca. Tomamos el último descanso y ahí me comenta Ezequiel, oye, pues ojalá y esté todavía la canoa para cruzar el río Calderón, si no nos vamos a tener que regresar. Yo creo que ahora sí fue porque ya no tenía nada de energía de reserva, porque estaba a punto de mentarle la madre a Ezequiel cuando me dice, no, tranquilo, es broma, ya vi que está en la canoa, ahorita cruzamos. Dije, este cabrón todavía tiene la energía para tener sentido del humor. Está muy cabrón este güey. Cuando nos estábamos acercando al lugar para bajar y tomar la canoa, para ahora sí cruzar el río, vi un movimiento extraño del otro lado. Veo que del otro lado había una persona. Había una persona y fue un sentimiento súper, súper raro. Primero fue como de, güey, qué alivio, una persona. Y después fue como, güey, no estamos solos, una persona. Cuando iniciamos el viaje, yo no tenía ni idea de dónde íbamos a llegar. No sé por qué no se me ocurrió preguntar, la verdad. Como que en mi cabeza íbamos a llegar a un río y ahí no sé qué iba a pasar. No sé si iba a haber otra cabaña o si íbamos a tocar el río y nos íbamos a regresar. No sé, pero como que nunca en mi cabeza imaginé que nos íbamos a encontrar con más gente. Resulta ser que habíamos llegado a la casa de Don Hugo, que junto con sus otros 2 vecinos son las últimas casas y las personas que más remotamente viven en el Amazonas. Por lo menos esta región, por lo menos en la región de Colombia. Que curiosamente, uno de sus vecinos es una iglesia agnóstica fundada por unos mexicanos que ahora está abandonada, pero están pensando en reconstruir, una cosa súper rara. En fin, en esta casa vivía Don Hugo, que tenía aproximadamente como 72 años, que el cabrón parecía como de 50 y corría y se manejaba la selva como si tuviera 18. No sé, me sentí muy mal saber que yo no pude caminar ni 2 horas y ya me estaba muriendo y este cuate como si nada. También estaban ahí su hijo, Hugo Jr., que tenía 15 años, y su hija, Isabel, que le decían Isa, de 19. Ellos, curiosamente, no parecían ticunas. Y la razón es que no eran ticunas, sino que venían de una ciudad al norte de Colombia llamada Montería, que qué chingados hacían en un lugar tan remoto. La verdad es que, les voy a confesar, no me enteré bien cómo estaba el show. Lo que entendí es que como que Don Hugo tuvo una vida, un pasado oscuro, como lleno de mujeres, hijos regados por el mundo, se la vivía entre Colombia y Venezuela, y como que ahí, a lo mejor estoy levantando falsos rumores, puede ser, pido una disculpa a Don Hugo si estás escuchando esto, no creo porque no hay luz ya, pero según yo, el tema es que como que estaban malos manejos y malos tratos y como que al final algún familiar le dijo, güey, yo tengo un terreno ahí en la selva, vete para allá, escóndete y olvídate. Entonces creo que esa es la razón por la cual este cuate estaba metido ahí. La verdad es que no entendí más y también como que me dio... No me sentía tan tranquilo estando a 18 horas del lugar más cercano, preguntar si este cuate era narco o algo así. No quise saber, ¿no? Solamente llegué, agradecí, listo, ¿no? También con ellos, aparte de Hugo Jr. e Isa, vivía un ticuna mestizo a quien le gustaba que le llamaran caballo, porque decía que le encantaba trabajar como un caballo, una cosa muy curiosa. Y ellos, pues él justamente era como su ayudante. Él no hablaba ticuna, solo hablaba español, porque el ser mestizo es que viene de una parte ticuna y otra parte como esta más colombiana, no sé cuál sería como el nombre más mestiza, ¿no? Él nació y creció en Leticia, entonces tenía también como una cultura un poquito diferente. Cuando llegamos en la casa, solo estaban Hugo Jr., Caballo e Isa. Don Hugo había hecho como un viaje y no estaba, entonces nos había recibido estos muchachos. Hugo y Caballo se fueron a casar y quien nos recibió ya en la casa fue Isa, quien, no sé, a ver, ok, ya que estamos aquí en confianza, acá entre nos, como que sentí que tenía algo, ¿no? O sea, era eso,
o que llevaba más de 57 horas sin ver a una persona, de ver puros árboles y a punto de ver guapo a Ezequiel. Nos quedaba muy poco tiempo de sol porque a partir de las 6 de la tarde oscurecía. O sea, literal así se volvía todo negro. Y pues como podrán imaginarse, si apenas llegaba electricidad a Arara, que era más de 14 horas de distancia caminando, pues ni de pedo iba a llegar algo al río Calderón, obviamente. Ezequiel y yo nos instalamos, ahora nos tocaba dormir en los árboles al lado de la casa porque no cabíamos adentro. O sea, ellos vivían como en una cabaña que también era hecha de madera, así con techo de palma, pequeñita, muy, muy sencillita. Tenía como 2 cuartos, por así decirlo, como 2 espacios. La parte de afuera era como una zona de estar, había un par de hamacas y una mesa ahí, y era como más para relajarse o para, no sé, para cubrirse del sol quizás en el día, pero nada más, ¿no? Y en la parte de atrás era como el cuarto, que era como una cama improvisada, con un colchón ahí medio raro. Pero pues obviamente, o sea, ahí dormían los demás, obviamente no cabíamos, ni Ezequiel ni yo, ¿no? Entonces nos tocó poner nuestras hamacas en los árboles que quedaban un poco más abajo de la cabaña, casi llegando al río. Y nos tocó improvisar un tipo techo, justo con la lona que yo llevaba cargando, por si no llovía. Ezequiel hizo magia otra vez, como Power Ranger y como Pokémon y como Harry Potter, con su machete y pudimos colocar la carpa, el mosquitero y la hamaca, ¿no? Él me dijo que iba a preparar la comida, que yo podía descansar ahí en la hamaca en la cabaña. Obviamente me vio que estaba destruido. Y pues la verdad es que también me causaba mucha curiosidad hablar con Isa y con su hermano, porque ellos no habían crecido en el Amazonas, sino que ellos llevaban apenas como 5 o 7 años allá. O sea, ellos habían crecido más en Montería, que es como una ciudad, un pueblo, una cosa así, ¿no? Entonces, por ejemplo, habían cosas que yo le preguntaba a Ezequiel sobre, oye, pero ¿cómo te comunicas con otras personas? ¿O qué te gustaría hacer de grande? ¿O buscarías como una pareja? Una cosa así, como que de repente cosas que, pues, para él eran realmente irrelevantes, ¿no? Que no tenían sentido. Porque yo hablaba desde mi perspectiva, entre comillas, urbanizada. Pero lo digo como hasta una manera despectiva, porque pues obviamente es una falta de empatía el pensar que todos tenemos los mismos objetivos o las mismas aspiraciones en la vida, ¿no? Y bueno, con Isa pues había este punto en común, por así decirlo, porque los dos habíamos crecido también en esta misma realidad como de ciudad-pueblo, no en la realidad de vivir en la selva, ¿no? Y ella me contaba que sí, o sea, habían cosas de la ciudad o del pueblo que extrañaba, pero que prefería estar ahí, en la tranquilidad de la selva. Me decía que a veces iba a Leticia, porque su mamá vive ahí, y que también tenía como un noviecillo con quien se comunicaba a partir de cartas. Y que literal se mandaban cartas cada que alguien iba a Leticia o cada que alguien iba a la selva, que era muy poco predecible, porque no era como que todos los días se movían entre estos sitios, era de repente cuando se necesitaba algo o cuando se les ocurría. Dije, güey, qué loco, ¿no? Tener una relación basada en cartas. Sobre todo ahora que uno está todo sacado de pedo porque lo dejaron en visto, porque no le contestan y porque si va a estar no va a estar. Imagínense aquí que no sabes nada de esa persona hasta quién sabe cuándo, pero ahí sigues fiel a la causa. De hecho, a ver, quiero aquí confesar mis podcast amigos, podcast amigas, podcast amigues, porque también sé que a ustedes les gusta el chisme y por eso están acá. No me lo había aceptado a mí mismo, pero lo voy a aceptar aquí con ustedes. Y es que creo que sí había un poco de coqueteo ahí con la Isa, ¿no? La verdad, ¿no? Y pues ya estábamos platicando y jijijaja. Y se coqueteó con la idea de que antes de que me fuera, o sea, yo iba a estar 2 días ahí. Y se coqueteó con la idea de que antes de que me fuera, nos regaláramos una carta. Yo creo que eso sí es coqueteo, ¿eh? Me está haciendo bien, güey. En fin, regresando a la historia. Ese día, después de disque estar bien cansado, de caminar 7 horas y que no voy a aguantar y mis debrayes, pues parece que lo que no se me cansó fue el habla, porque me quedé platicando un ratote con Isa y más adelante también llegó Hugo Jr., que había regresado de cazar y que pues no había tenido éxito ese día, ¿no? Me llamó la atención que los dos me comentaban que tenían una admiración muy grande hacia el ejército. Hugo decía que él eventualmente se quería meter al ejército, aprender a usar un arma y todo el rollo y como ser parte de la patria. Y Isa me contó que ella quería ser enfermera, pero enfermera militar. No sé, como que me pareció muy, muy loco esta admiración que se tiene hacia el ejército. También sentí, la verdad es que era como un poquito más un tema de propaganda. Sobre todo porque en Leticia, pues es frontera y pues hay que, entre comillas, protegerla y servir a la patria, es un honor, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero creo que es más un juicio que quizás yo tengo porque me da un poco de repele todo este tema del gobierno, el ejército y demás. Espero que nadie del gobierno esté escuchando eso. Y si sí, les pido una disculpa, pero me da repele, ¿no? Además, también la única forma en la que ahí en el Río Calderón, o sea, la familia de los Hugos, la única forma que tenían de comunicación era a través de una radio que funcionaba a través de baterías y que solo jalaba una estación. O sea, solo podían poner una estación, en la cual ponían bachata, vallenato y una que otra ranchera por ahí.
Y me di cuenta que varios de los comerciales que se veían ahí eran pro ejército y obviamente pro gobierno. Y como que me cayó el 20 de lo cabrón que son los medios de comunicación y el poder que tienen sobre la gente. Quizás ahora nosotros, la chaviza, pues decimos que... Y no nos damos cuenta quizás de este poder porque tenemos un chorro de medios de información, que creo que es pura madre porque entre más medios de información, más desinformado está uno. Pero acá era muy evidente que lo que dijera esta estación de radio, lo que pusieran en la radio, era lo que la gente iba a tomar como verdad, porque no tenían otra forma de comparar o saber que era o no era, ¿no? Pero bueno, a ver, después de este desbraye anticapitalista, anti lo que sea, ahora sí tocaba ir a la meme, porque ya la vez que sí ya estaba bien cansado. Y yo esperaba que ahora sí podía dormir bien a gustirris. Y que en la noche nos cae un pinche tormentón. No nos había llovido en todo el viaje. O sea, nos llovió un poquito en el camino, pero en la noche nunca nos había llovido. Nos tocó un tormentón. Mi carpa ahí aguantó 2 que trenzas para no mojarme tanto. Pero el que se ahorró el baño el siguiente día fue Ezequiel, porque sí le fue de la patada. De hecho, ya el siguiente día, pues dijo, ya para qué me baño. Y aprovechó que ya estaba mojado para preparar de nuevo la canoa. Ese día nos tocaba ir a pescar y para eso teníamos que remar río arriba como unos 3 kilómetros contracorriente. Entonces todavía nos tocaba hacer un poquito ahí de brazo, ya habíamos hecho suficiente pierna, nos tocaba ahora hacer brazo. Y nos tocó un poco nublado el paisaje, pero la verdad es que era súper, súper lindo. Era como increíble pensar que estábamos metidos adentro del Amazonas y que no había ninguna otra persona en los alrededores, ¿no? Y no sé, me gustó mucho. Quizás no vimos tanto como se vería en un día más soleado, pero me pareció a mí como un paraíso increíble, ¿no? Y ya seguimos remando. Justamente pasamos al lado de la iglesia agnóstica abandonada, que estaban ahí unas, como que sí se ve que la van a remodelar o no sé qué rollo. Pero estaban los troncos caídos, nos tuvimos que regresar y ya buscamos como un espacio para pescar. Yo en mi vida había pescado y la verdad es que nunca me había llamado la atención. Se me hacía como esta típica actividad papijo gringa, súper chafa. Quizás Ezequiel y yo estábamos siendo los papijos gringos aquí. Pero la verdad es que el hacerlo me cambió totalmente la percepción. Sí, es de un chingo de paciencia porque uno tiene que estar aventando ahí la cuerdita. Ni siquiera se me olvidaron todos los nombres técnicos, ¿no? Pero estás ahí lanzando y no cae nada y tienes que esperar y esperar. Pero también se me hizo como un tipo de meditación. O sea, ya si estoy en este mame en el cual hice la iluminación de entender el momento presente, pues también aquí lo viví, ¿no? Y es como disfrutar y estar como muy presente en el momento en el que se jale tu... Se me olvidó el nombre de esta cosa, ¿no? Pero con la que pescas. Y no sé, se me hizo algo muy chido. Yo al final pesqué ahí 2 pececillos que tienen un nombre especial que para lo único que sirven es para que los sacas. Les quitas como unos picos que tienen, que los usan para defenderse, y los avientas al agua porque lo único que te sirven es para traer más suerte, para que te venga un animal más grande. Yo creo que eso se lo inventó Ezequiel en ese momento para no hacerme sentir tan mal. Pero bueno, yo sigo pensando que contribuí a la suerte porque en ese momento Ezequiel sacó otra vez sus poderes Super Saiyajines, Power Ranger místico piratas. Y con una precisión lanzaba el anzuelo y pescaba algo. O sea, el güey decía, ¡ay, ya! Y entonces lanzaba y pescaba, ¿no? Y en ese momento pescamos piraña, que es justo hasta la que tiene los dientecillos, que tiene dientes más bonitos que muchos de nosotros. Y me pareció muy cabrón el simple pensamiento de que íbamos a alimentarnos con la comida que nosotros mismos habíamos conseguido. Bueno, la Ezequiel, bueno, pero entienden el punto, ¿no? Ezequiel se armó un caldo de pescado brutal. O sea, ese día comimos como reyes. Aparte ese día estuvo muy padre porque aparte de pescar, que estuvimos como mediodía y pues también fue como al paseillo y todo muy bonito, también aprendí ahí a sacar plátanos de la penca, a tejer hoja de palma y a saber más de la vida de estos chicos exóticos del Amazonas. Por ejemplo, ese día se escuchó una lancha, algo raro porque en ese río literal no pasaba nada, y me llamó mucho la atención toda la siguiente interacción. Primero, Isa se había emocionado mucho porque dijo, quizás es mi papá, ¿no? Obviamente ellos no sabían quién viene, pues obviamente no hay celulares ni nada, ¿no? Y cuando llega la lancha, efectivamente era Don Hugo con unos primos o algo, y cuando se bajaron de la lancha me pareció increíble la forma en la que se comunicaron. No sé, quizás sea algo muy trivial, pero me pareció súper bonita la forma en la que se pasaban información. Como no sabían nadie de nadie, o sea, habían estado sin verse por no sé X tantos días, ponían mucha atención a todo lo que decía la otra persona y también ellos desactualizaban de lo que había pasado en el pueblo o en la selva o lo que fuera, ¿no? No sé, quizás ya ando debrayando de más, pero me parece que ahora con las redes sociales, las malditas redes sociales, ya todos sabemos todo de todos,
que pues por eso nos valen madres cuando nos vemos. O sea, ya ni siquiera te interesa, ya lo sabes, no hay nada más que comentar. Y acá no, o sea, de verdad era un valor impresionante al momento presente, era muy cabrón. Como realmente no sabían qué iba a pasar después, todo lo que pasaba en ese momento lo valoraba muy cabrón. No sabían si se iban a volver a ver, o sea, nadie sabe si se va a volver a ver, pero allá era mucho más claro, ¿no? Y aparte, pues no había ninguna ansiedad sobre eso, ¿no? Porque eso era todo, no había nada más que vivir, era ese momento y ya. Y eran demasiado felices, o sea, era una cosa impresionante. Yo veía la felicidad de estas personas que me parecía algo increíble. Me ha tocado ir a otros lugares, afortunadamente, que voy a otros pueblos y veo mucho este sentimiento de que la ciudad es mejor o el pueblo es mejor o como que la civilización es mejor. Pero aquí de verdad ellos sabían que la selva era mucho mejor, ¿no? De hecho, ahí mismo, justo con Don Hugo, llegaron unos primos que eran de Cali, que es otra ciudad ahí más al norte de Colombia, una ciudad normal. Y decía que les encantaba y les fascinaba ir a la selva porque se les pasaba el tiempo volando, siempre había algo que conocer, algo que recorrer, algo que hacer, o sea, que les parecía la mejor vida. Y yo de verdad lo creo, o sea, estos güeyes tenían la mejor vida del mundo. No sé, como que este viaje me estaba cambiando muy cabrón la percepción de muchas cosas. También, por ejemplo, el trabajo, porque ellos veían el trabajo como algo positivo, porque les daba un sentido a su día. En vez de verlo como nosotros, que lo vemos todo como una carga o como un medio para después poder conseguir lo que queramos. No lo sé, la verdad es que me estaba tripeando mucho ese show, ¿no? Y ese día se me pasó volando. Cenamos y al final nada más yo observaba cómo estaba Isa, Don Hugo y Hugo escuchando una radionovela a la luz de las velas. Y no sé, es una imagen que se me quedó grabada muy cabrón. Porque ellos se la estaban pasando al máximo, escuchando quién sabe qué en el radio, porque solo se escuchaba. Obviamente la señal estaba de la fregada, pero ellos también tenían esa super habilidad de entender más allá de los sonidos, y no sé, se me hacía algo increíble. El siguiente día nos tocaba partir de regreso, volver a caminar esas 7 horas para regresar a la cabaña. Así que nos alistamos, levantamos las hamacas, todos los mosquiteros, preparamos la maleta e iniciamos el camino. Pero a mí me había quedado un pendiente. La cartita. Oigan, o sea, no están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo, pero creo que sí estuvo heavy el coqueteo. No pasó nada, pero no sé, como que me pareció una gran forma de romantizar eso que nunca iba a pasar, ¿no? Aparte, ya tenía que ser un poco como en secreto, ahí como medio escondidas, porque estaba Don Hugo, que bueno, si Don Hugo se escondió en la selva por tener malos pasos, pues yo no me quería meter en ningún pedo con él, porque aparte también se veía que tenía unas ideas medio machistas, ¿no? Entonces yo no me quería meter en ninguna bronca, y eso le agregaba un poco más de adrenalina al asunto. Y ya le escribí una cartita, o sea, sencilla, ¿no? No crean nada así, pero una cartilla como de despedida, y se la entregué en la mañana. Y sorpresivamente, ella también me entregó una. Fue como un acuerdo que hicimos sin haberlo acordado. Y dije, ojalá esta pinche cartita no se vaya a mojar en el camino de regreso con toda esta humedad. Nos dijimos adiós con una última miradilla coqueta, sabiendo que era casi imposible que nos volviéramos a ver. Y partimos Ezequiel y yo. Y primero cruzamos el río de regreso, el río Calderón, y empezó la caminata. Pero ahora con esta nueva mentalidad de vivir el momento presente y de que en cualquier momento que me fuera a la mierda en mis pensamientos, podía regresar a sentir lo que estaba a mi alrededor y a dejar que la mala vibra pasara. Y aunque estuvo igual de pesadísimo el regreso, me la pasé mucho mejor. También nos tocó ver algunos nuevos pájaros que no había visto antes, pero el que se me hizo la mera gata, o sea, el cabrón, fue ver a un tucán. Tienen un grito súper castroso, así como ¡ah, ah, ah, ah! Y por eso es fácil identificarlos. Y me contaba Ezequiel que cuando un tucán canta o grita, es porque le está pidiendo al cielo que llueva. Como ellos tienen el pico demasiado grande, no pueden tomar agua de los ríos como los demás pájaros, sino que ellos, como dijo Barney, solo abriendo la boca para saborear. ¡Ah, ah, ah! Quizás de ahí viene el sonido de los tucanes. Y sí, o sea, literal dicho y hecho, como los 10 minutos del gran canto del tucán y no de los de Tijuana, empezó a llover, pero con todo. Y así todo cuadraba de manera perfecta. También volvimos a ver monitos bigotes de leche, estos chiquititos súper curiosos. Y vimos al mono choruco, que ese sí estuvo cabrón. O sea, el mono bigotes de leche es chiquito y va como caminando entre los árboles y así, ¿no? Pero el mono choruco es como un tipo orangután, café, de un poco menos de 1.5 metros, pero está grandote el güey, súper mamado. Y para ver a esos güeyes sí tuvimos que correr, porque ellos, a comparación de los monos bigotes de leche,
ellos iban en las copas de los árboles. Entonces estos cuates se cruzan media selva como en 5 minutos sin pedos, ¿no? Y al grito de Ezequiel de vamos a ver a los monos cholucos. ¡Ay, ya! Corrimos para alcanzar a verlos pasar justo encima de nosotros. Fue espectacular. Llevábamos ya como unas 4 o 5 horas caminando. Ahí cruzando igual ríos, saltando troncos, subiendo y bajando montes. Todo iba de maravilla hasta que obviamente tenía que haber un pedo. Cuando traté de escalar un tronco de un árbol que estaba ahí caído, salté del otro lado y con el pie con el que caí, no me di cuenta que había como un pequeño tronco, como cortado, como si fuera un pico. Y caí el pie directamente ahí, que aparte había saltado, me atravesó la bota y me llegó a clavar hasta el pie. En ese momento me dolió un chingo, pero como que por la adrenalina, pues no sentí que fuera algo tan grave. Pero mientras más tiempo pasaba, pues como que más me iba doliendo y más me iba costando trabajo caminar. Pero también era como, a ver, güey, o sea, ya este es el último tramo de regreso. Sí, quedarán unas 3 horas, pero ni modo que te quedes aquí valiendo madres, ¿no? Y pues así fue. Así me chuté las últimas horas del viaje y cuando llegamos a la cabaña, lo primero que hice fue quitarme la bota y el calcetín para darme cuenta que tenía un hoyo gigante en la planta del pie. Ezequiel se asustó cabrón cuando lo vio y me preguntó, oye, ¿por qué no me dijiste nada? Y le dije, a ver, güey, ya es el último tramo de regreso, ni modo que yo me quedara ahí valiendo madre, es que no estás viendo mis pensamientos. Y me dijo, pues sí, ¿verdad? Y ese día nos tocaba todavía una caminata nocturna, en teoría íbamos a buscar sapo para cenar sapo y todo el rollo, pero pues obviamente se canceló porque sí era importante que reposara el pie. Todavía nos quedaba una caminata el siguiente día de 3 horas, iba a ser la más leve de todas las caminatas, para poder así tomar el taxi que me llevaba al aeropuerto, pero de todos modos tenía que reposar un poco, ¿no? Pero ya llegamos ahí a la cabaña para descansar, pero ni pude porque quién sabe qué dejaron en la cabaña días anteriores, que llegaron un chingo de abejas. Pero no cualquier abeja, o sea, no esta abeja bonita, así preciosa, la que sale en las caricaturas, no, estos eran como unos pinches abejorros rojos que no saben yo el pinche miedo que les tengo a las abejas, les tengo una fobia. Y aparte, como yo llevaba ropa que llevaba sudando por más de 3 días seguidos, pues imagínense el caldo jugoso y lo rico que olía para las pequeñas amigas productoras de miel y de sacaestrés de la gente que las odia. Pues no me quedó de otra más que meterme a la hamaca con el mosquitero. Y de verdad era tanta la desesperación de las abejas, o sea, les llamaba un chingo la atención el olor, que estuvieron ahí con el bzz y bzz, bzz, bzz. Pero neta eran como unas 30, 40 abejas y nada más haciendo bzz, bzz, ahí al lado del mosquitero, yo esperando que ninguna se metiera, como por unos 45 minutos, no saben la tortura que fue eso. Eventualmente creo que dio la noche y ya como que llegó su hora de dormir y pues se fueron, ¿no? Pero ya no saben cómo la sufrí. Yo creo que sufrí más eso que tener el pie lastimado. Y ahora sí, esta era la última noche en el Amazonas. El siguiente día nos tocaba la última caminata, este último trayecto. Recogimos nuestras cosas, me aseguré que no se me olvidara nada, mucho menos la cartita. Ah, claro que quién sabe lo de la cartita. Ezequiel me recomendó que me pusiera un poco de papel de baño, como en un cubito, en la planta del pie para amortiguar ahí el paso. Y la verdad es que sí, me ayudó bastante para poder seguir caminando. Afortunadamente, el siguiente trayecto no era por el que llegamos, sino era un trayecto alterno y no era tan complicado. Estaba como mucho más marcadas las veredas y también como a la hora y media de caminar ya empezabas a entrar a la selva secundaria, ya habían otras cabañitas como otras personas de los Arara que también vivían por ahí. Nos encontramos también al papá de Ezequiel, un tipazo que fue él justo el que descubrió todos estos caminos. No sé, o sea, ya era como mucho más disfrutable todo ese paso, ¿no? Y al cabo de 2 horas estábamos ya en la carretera. Estaba ahí el taxi esperándome, listo para arrancar y llevarme a cumplir la misión que yo tenía encargado: interrumpir la boda de Juan Pablo. Estaba yo ahí destruido. De repente me llegó el pesar de todos los días de caminata, pero lo había logrado. O sea, me llegó un sentimiento muy cabrón de orgullo y de pensar que todo lo que pensé que pudo haber salido mal, nada salió mal. O sea, sí, ok, me lastimé un pie, sí, ok, me atacaron las abejas, pero la verdad es que todo salió excelente. Y estaba ahí, o sea, me acuerdo cuando me estaba despidiendo de Ezequiel, no sé, como que me dio unas ganas de abrazarlo, porque estuve en ese momento y estoy actualmente infinitamente agradecido con él. O sea, sentí que creé un vínculo muy cabrón. Quizás no fue recíproco, y me gustaría pensar que sí lo fue recíproco, pero estuvo muy cabrón pasar con él 5 días, con alguien tan interesante y tan amante de la naturaleza. O
Su respeto y su conexión por ella es algo que pienso siempre que veo algo verde, como el cilantro en los tacos. Y me lleva una nueva forma de ver la vida, como, o sea, no sé, me pareció como todo este viaje me pareció increíble. Me despedí de Cristian, que al final también lo vi. Me despedí de Jota, me despedí de Arturo. A todos les agradecí porque tuve una experiencia que totalmente me cambió la vida. Y como después lo platiqué con otra amiga, a veces uno sale muy iluminado de estos viajes y piensa que ya, o sea, como que sale con un sentido de que ya acabo de ver una nueva forma de ver el mundo, voy a vivir bajo estos principios, pero desafortunadamente como que se va perdiendo conforme va pasando el tiempo. Entonces, ojalá esta historia les sirva como recordatorio a todas esas personas que tuvieron un viaje, un momento que les cambió la vida, de que puedan reactivar esas memorias para que reactiven esas formas de pensamiento, lo que pensaban en ese momento. A mí me ayudó muchísimo volver a escribir esta historia, que me tardé años, sí, pero bueno, me sirvió muchísimo recordar lo bien que me la pasé ahí, lo agradecido que estoy también con los ticunas y lo increíble que estuvo tener un poco de libertad en la mente. En fin, al final llegué a la boda de Juan Pablo. Fue una gran boda, mucha salsa, mucho guaro, le llaman por allá. Fue algo increíble, pero este viaje me lo llevo para siempre en mi memoria. Después de chingos de tiempo de escribir esto, llegamos al final, mis podcast amigos, mis podcast amigas, mis podcast amigas. Gracias a los que estuvieron hasta acá. Fue un placer poder compartir esta anécdota con ustedes. Ahora voy a trabajar más, encontrar anécdotas de manera mucho más recurrente. Ya planteé y pensé cuál podría ser una manera más sencilla de poder seguir con este proyecto que tanto me gusta. Así que si saben de algún tema o alguna historia extraordinaria de un viajero súper loco o de algo que solamente a ellos o a ti te pudo haber pasado, escríbanme a oye@ricardocasta.com y vayamos construyendo juntos esta comunidad de historias increíbles. Hasta la próxima. Y la cartita, bueno, pues se me mojó y no pude leer lo que decía. Así que si algún día escuchas esto, Isa, porque no tendrías por qué estar escuchando esto, pues un gusto haberte conocido y conectado en la mitad del pulmón del mundo.